Muy buenas noches, amigos Radio Escuchas. Muchas gracias por sintonizar su programa Energía, Combustibles y Más. Una vez más, hoy, martes 8 de febrero del 2022. Gracias por estar con nosotros de parte de Luis Ramón. Aquí venimos a traerle todo cuanto acontece en noticias, datos importantes y asimismo temas a desarrollar en ambas áreas, energía y combustibles. Bueno, buenas noches a mi amigo José Colón Contreras, el ingenierazo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Aquí estamos nuevamente presentes, como todos los martes. Muy agradecidos con Dios de darnos esta oportunidad de estar aquí. Y nada, esperemos que lo aprovechen y lo disfruten con el contenido maravilloso que hoy en día se va a exponer aquí con nuestros maravillosos invitados. Bueno, así es. Previo a iniciar, le mandamos un saludo a nuestro compañero Ignacio Matos, que no puede estar con nosotros hoy por razones ajenas a su voluntad. Como siempre, hace mucha falta, querido Ignacio. Esperamos que te encuentres muy bien. Bueno, hablando entonces de contenido, le anunciamos brevemente en qué se van a basar los temas centrales del día de hoy. El primero es la continuación del tema bursátil, bolsa de valores. Hoy hablaremos de lo que llaman ETF o los fondos de inversiones que cotizan en bolsa y son reflejos de una industria, de un sector. Asimismo, hablaremos de opciones y de futuro. Eso será de la mano de Miguel Andújar, nuestro asesor financiero radicado en los Estados Unidos, en Miami, y asesor financiero específicamente en bolsa de valores y más aún en energía y en combustibles. También tendremos otro tema bastante importante, que es hablar del Plan Energético Nacional. Vamos a hablar de su contenido. Es importante que nosotros los conozcamos, las recomendaciones del mismo y los puntos críticos a evaluar para mantener la ejecución de dicho plan. De esto nos hablará este joven emprendedor, investigador, Ramón Emilio de Jesús Grullón, quien ya sabemos que está pues conectado. Así que sin más, vamos a dar inicio a los temas de esta noche. Tenemos ya a Andújar conectado. Bien, a Ignacio. Ignacio, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches, Luis. ¿Me escuchan? Correcto. Se te escucha, Ignacio. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Tú indicabas que no había estado presente. Quería sorprenderte. Tuve a tiempo, llegué y aquí estoy como todos los martes con todos ustedes, muy contento siempre de tener el privilegio, la oportunidad de participar frente a nuestra audiencia con ustedes, hoy no en cabina, pero sí aprovechando aquí de las ventajas de la virtualidad, junto con los compañeros Ramón Emilio y Miguel, quienes también se encuentran acá conectados. Esperamos que el programa de hoy sea de su agrado y que podamos edificarnos tanto en el mundo del Plan Energético Nacional como en el mundo, seguir incrementando nuestros conocimientos en el mundo de la bolsa de valores, el mercado bursátil. Así es. Amigos Radio Escucha, ¿por qué la importancia tan grande de hablar del mercado bursátil, es decir, de lo que escucha como bolsa de valores? Porque todo lo que sucede allí día a día, digamos cuando son los cierres de las bolsas, porque minuto a minuto hay muchas informaciones y muchas situaciones, pero cuando cierran las bolsas, según cómo cierran, tiene una influencia en las economías de prácticamente todos los países del mundo entero. Por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, la NYMEX, es donde se transa principalmente pues el petróleo del tipo West Texas Intermediate, que es el que se usa como referencia en la fórmula de precios de aquí, en la primera, que es la de precio de paridad de importación. Y para nosotros es muy importante, igual que para el mundo entero, saber cómo cerró el precio del petróleo del tipo WTI o del petróleo del tipo Brent. Inmediatamente sube todo. Por ejemplo, ahora mismo está sobre los $90. Bueno, tiene varios días sobre los $90. Y esto está encareciendo prácticamente todos los productos y actividades que se dan en nuestro país. Entonces nosotros no podemos vivir de espaldas a lo que sucede en el mercado bursátil. Por eso hemos traído pues a nuestro amigo, asesor, experto Miguel Andújar, como digo, radicado en los Estados Unidos y que se dedica a ello, para explicarnos desde cero lo que es el mercado bursátil, el mundo de la bolsa de valores. Y así comenzó en un primer programa. No fue el martes pasado, sino el anterior. Y esta es la parte 2. Por eso ahora viene a hablarnos ya de las opciones a futuro y de lo que les comenté que es el ETF. Bueno, buenas noches, Miguel Andújar. Por favor, continuemos con este interesantísimo tema y tan importante.
Muy buenas noches, Luis, muy buenas noches, Ignacio, José que está en cabina y al invitado de hoy, a Ramón. Sí, tal como tú decías, hoy vamos a continuar con la conversación, diría yo, de lo que son el mercado bursátil. Ya habíamos explicado sobre el tema de lo que son las acciones, los conceptos básicos, qué representan las acciones, cómo uno se puede beneficiar de las mismas y lo que representan. Y hacía énfasis, y vuelvo y recalco hoy, que se tiene la tendencia que tú escuchas bolsa de valores o mercado bursátil y da la impresión que necesariamente tú tienes que ser millonario y no necesariamente tiene que ser así. Pero siguiendo con el tema, tal como tú decías, hoy vamos a tratar el tema de los ETFs, las opciones y los famosos futuros. Lo primero, antes que nada, es el ETF, que proviene, en inglés viene de Exchange Trading Funds, como un fondo, es como un fondo de inversión que trata de reflejar X sector. Por ejemplo, tú quieres, por ejemplo, beneficiarte del precio del petróleo. Bueno, hay un ETF para el petróleo que se llama el USO, que trata de replicar los precios del petróleo a medida que va cerrando las sesiones todos los días. Y en fin, tiene un sinnúmero de sectores que se pueden utilizar los ETF, donde lo principal es que tú no tienes que enfrentarte al riesgo que tú enfrentarías si inviertes en los mercados futuros que explicaremos luego, que es mucho más riesgoso y puede ser hasta mucho más volátil por el asunto del poco dinero que tienes que manejar en función al riesgo que vas a tener. Entonces es una inversión que te permite reflejar los movimientos de X industria, pero al mismo tiempo disminuye los riesgos que serían invertir en mercados de futuro. Otro de los, no lo diría fenómeno, pero una de las ganancias del ETF que tiene ciertos incentivos tributarios que tanto para los países tanto fuera de los Estados Unidos como Estados Unidos. No se le trata como lo que se le dice aquí capital gains, que son ganancias como de ganancias inmediatas, sería la traducción. Se toman como ganancias a largo plazo, lo cual se tributa de una manera muy inferior. Lo otro es, y es algo lo que le dicen diría yo, jugadas financieras, es que hay ETFs también que se utilizan para la palabra no sería apostar, pero para reflejar lo que sería la inversa de lo que se espera. Por ejemplo, vamos a decir que se espera que el S&P 500, que es el índice, uno de los índices más famosos que hay, se espera que va a perder 20% este año porque tú percibes que hay una crisis. Bueno, entonces si hay una crisis, yo quiero invertir en un ETF que refleje lo opuesto a las ganancias del S&P 500, o sea, que gane dinero en función a que el S&P 500 va reduciendo su tamaño, su mercado de capitalización. Por eso es que se utiliza mucho, que si usted sabe invertir, te puede ganar o lucrarse o protegerse en las fluctuaciones del mercado, tanto a la alza como a la baja. En fin, podemos seguir hablando del ETF y nos tomaríamos horas porque hay ETF para el oro, hay ETF para las tasas de intereses de los bonos, hay ETF que reflejan el mercado de tecnología, hay ETF que te reflejan el mercado de los granos, dígase maíz, el arroz, hay ETF que incluso te reflejan el precio del jugo de naranja, algo que para mí eso fue muy difícil entenderlo, pero después que me lo explicaron, pero el jugo de naranja, sí, el jugo de naranja. Entonces, en fin, hay un sinnúmero de sectores que se pueden invertir vía ETF sin tener que asumir el riesgo de lo que es la volatilidad de los mercados en los mercados futuros. Y hablando de eso, seguimos con lo que son las opciones, que creo que eso lo hemos tratado de manera breve en otras entregas, sobre lo que son las opciones, que popularmente es que funcionan como un seguro, que es una manera de tú protegerte, de decir, lo podemos poner en términos básicos. Vamos a decir, por ejemplo, que Ignacio quiere comprar un apartamento en Santo Domingo. Ignacio cree que los precios de los apartamentos van a seguir subiendo. Entonces Ignacio dice, tú sabes que Miguel, yo quiero comprar el apartamento. Así que el apartamento hoy en día cuesta
10 millones de pesos, para ponerle un número. Ignacio cree que el apartamento va a costar el año que viene, que es cuando él lo puede comprar, porque no puede comprarlo ahora, va a costar 15 millones de pesos. Entonces Ignacio me dice a mí, mira, yo voy a pagar un premium, yo voy a pagar 500 mil pesos para yo tener el derecho de comprar, ese apartamento en 10 millones de pesos antes de enero del 2023. Entonces, él me paga a mí un premium de $500,000 de pesos para asegurar ese precio. Y ese precio expira, tiene una fecha de expiración. En este caso le ponemos, por ejemplo, enero del 2023. Entonces, antes de enero del 2023, Ignacio tiene la tranquilidad que porque él tiene esa opción, que es como un contrato, un seguro, él puede comprar ese apartamento a 10 millones de pesos. Vamos a decir hipotéticamente que el apartamento subió a 20 millones de pesos, duplicó. Entonces, ese contrato que tiene Ignacio, esa opción, va a adquirir valor y tiene la potestad de traspasar ese contrato. Ignacio dice, ¿tú sabes qué? Yo no quiero comprar ese apartamento, pero yo tengo el derecho aquí que puedo comprarlo en 10 millones, aún vale 20 millones ahora. Entonces, Ignacio puede agarrar ese contrato, la opción seguro, y traspasarle y lucrarse del precio que adquiere un valor mucho más grande, porque tiene derecho de comprar a 10 millones, aun cuando el mercado dicta que 15 millones, y de esa manera se lucra de ese contrato sin tener que comprar el apartamento. Una preguntita, Miguel. Y bueno, aprovecho también para recordar que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Bueno, la pregunta que tengo es, ¿ese premium se le suma al precio transado, es decir, a los 10 millones? Se le suman al sentido, bueno, es que ya yo pagué, tú pagas por adelantado por ese precio. O sea, ya tú pagaste, ya tú diste ese dinero, tú pagaste por ese contrato, ese dinero es aparte. Lo que pasa con ese contrato es que si tú, por ejemplo, dices, tú sabes que yo no quiero comprar el apartamento, el contrato va por lo regular, refleja el diferencial entre los 10 millones y los 20 millones que pusimos como ejemplo. Entonces, si llegamos, vamos a decir, a diciembre del 2022 y el valor del mercado de ese apartamento es 20 millones y tú tienes esa opción o contrato o seguro que te garantiza que tú puedes comprar a 10, en el mercado ese contrato que tú tienes va a tener un valor de ese diferencial, que son como 10 millones de pesos. Entonces, tú puedes agarrar y vender esa opción. Ya tú pagaste $500,000. Entonces, en ese caso, tú ganarías 9.5 millones de pesos porque está vendiendo ese contrato. Claro, esa era mi pregunta. O sea, viene siendo parte del precio transado, esos 500,000 pesos. Mira, sabes que en nuestro Código Civil, que bueno, eso viene de los tiempos de Napoleón, tiene bastantes años, se prevé una figura, yo diría que es muy parecida o similar, o sea, en derecho, que es llamada señal o arras. Es muy parecida. Y es cuando estamos pues negociando algo, pues se paga, se pone en la mesa una parte que representa la seriedad de la propuesta de compra. No necesariamente es un monto significativo. Por ejemplo, podemos estar hablando de un 5, de un 10% del valor de la transacción, es decir, yo lo pongo en la mesa. Pero ese monto sí está sujeto, por lo general, si no se regula en el contrato, el Código Civil sí lo regula, de que si el comprador retrocede en su decisión de comprar, pues como penalidad el vendedor se queda con esa señal o arras, con ese dinero, y si es el vendedor que retrocede en su decisión de vender, entonces además de devolverle al comprador esa señal o arras, tiene que devolverle la misma cantidad, así el doble. Se parece un poco pues a la opción, al futuro, lo que estás comentando. Sí, la única diferencia sería que no importa lo que pase, el dinero ya se le transfiere al vendedor. El vendedor se comprometió en vender ese apartamento a ese contrato, independientemente en manos de quién termine el contrato, que en ese caso son opciones. Ya el vendedor, que soy yo me quedo con los 500 millones de pesos, con los 500,000 pesos. Miguel, una inquietud. ¿Puede el ETF como instrumento ser valga la redundancia, puede ser un buen instrumento para armar, qué sé yo, un plan de pensión a futuro?
Sí, inclusive una de las primeras clases una de las primeras clases que yo tuve en la universidad, yo tuve un profesor, o la oportunidad de coger clase con un profesor, que él decía que una de las mejores, tal como tú formulaste la pregunta, una de las maneras más fáciles de invertir en un plan de un portafolio inversión es utilizando los ETF, porque te reflejan ciertos sectores de la economía. Y se te facilita el tú de diversificar y asumir y absorber riesgos. Por ejemplo, yo hablaba, y esto lo digo de modo personal, no se lo estoy recomendando a nadie, simplemente un ejemplo. Yo en lo particular, en un momento pensé que teníamos una réplica de la crisis financiera del 2008 y yo agarré en mi portafolio personal y puse X cantidad en un ETF que reflejaba el inverso del S&P 500 y otro del Nasdaq. Entonces, es una manera también hasta de hacer hedge. Pues si hay gente que, por ejemplo, tú compraste, se puede utilizar también una acción de Apple, y la acción de Apple está en $200 y llegó a 300, tú la compraste en 200. Ya tú te estás ganando $100 por cada acción. Entonces, una manera de proteger lo que te has ganado, tú puedes comprar una opción que te proteja hacia la baja. Entonces también es una manera de tú proteger tus ganancias. Que fue lo que hicimos en la República Dominicana, que hizo el gobierno dominicano con el precio del gas natural, porque debemos recordar, amigos Radio Escucha, que en la República Dominicana somos muy dependientes del gas natural, porque más del 40% de la generación de electricidad es a gas natural, no solamente este año, sino también en el 2021. Entonces, lo que hizo el gobierno, que fue una jugada histórica, nunca se había hecho este gobierno, que me recuerdo como ahora cuando la comentamos, Miguel, que lo celebraste, dijiste, lo esperaba hace años, no sé por qué no lo habían hecho. Yo los años, 10 años contados tenía yo hablando, la garganta seca, pero ¿por qué no se utilizan las opciones? ¿Por qué no se... Y por fin, y no le pudo haber salido mejor, esa es la realidad. Claro, porque entonces se han disparado el precio del gas natural, y entonces estamos cubiertos hasta el 2023 con un precio, con precios fijos. 2023. Sí, con precios fijos por años. Y no importa que sube, ya nosotros contratamos esa póliza de seguro, ese hedge, esa cobertura. Eso es importante que lo recordemos, amigos Radio Escucha, que fue una excelente jugada, y eso puede impactar en qué, para que el consumidor esté claro en su parte del bolsillo. Es en la parte de la facturación eléctrica, más ahora que nunca. ¿Por qué? Porque cambiamos el régimen tarifario, lo recordamos. Correcto. Antes teníamos el régimen tarifario subsidiado y ahora tenemos el régimen tarifario técnico, en el cual el precio del combustible utilizado para generación ya es importante, influye mucho en el precio de la factura. Ahí está lo que es el valor agregado, ya sea de distribución en este caso, donde se agregan todos los costos que involucra la distribuidora, poner la energía en el hogar. Así es. Miguel, excúsame tantas interrupciones, pero está tan interesante el mundo bursátil y da tanto de qué interactuar, aprender, que tenemos que hacerlo. Pero te vamos a pedir que continuemos después de la pausa. En breve volvemos. Energía